Hola a todos. Hoy vamos a trabajar el enlace de acordes y más concretamente el movimiento de fundamentales. Movimiento que se produce en el bajo cuando enlazamos acordes en estado fundamental. Estos movimientos pueden ser de quinta, de cuarta, de tercera o de segunda. Requisitos para llevar a cabo estos enlaces. Debemos duplicar la fundamental en todos los acordes. Buscaremos los sonidos comunes entre los diferentes acordes. Las voces se enlazarán por el camino más corto, siguiendo los movimientos de segunda y tercera. Respetaremos las distancias interválicas entre las voces, es decir, entre soprano y contralto no puede haber más de una octava, entre tenor y contralto no puede haber más de una octava, y entre bajo y tenor podrá haber hasta 2 octavas. Este tipo de enlaces no produce faltas de quintas y octavas, por lo que descartaremos aquellos enlaces que las produzcan, como por ejemplo los saltos de séptima en el bajo. Emplearemos los 3 tipos de enlaces armónicos: directo, contrario y oblicuo. Vamos con los movimientos de quinta. Cuando enlazamos dos acordes en estado fundamental cuyos bajos están a distancia de quinta, lo que tenemos son dos acordes que tienen una nota en común. En este caso, los acordes do, mi, sol, sol, si, re tienen la nota común sol. Por lo tanto, esa nota se mantendrá en aquella voz en la que esté y el resto de voces se moverán por el camino más corto y ambas voces en la misma dirección. Por ejemplo, el mi se moverá al re y el do se moverá al si. Lo comprobamos en el enlace completo. Vemos como la nota sol se mantiene entre ambos acordes, el mi se moverá a re y do se moverá a si. Vamos con el movimiento de cuarta. Cuando tenemos un movimiento de cuarta entre las fundamentales de los dos acordes que vamos a enlazar, lo que tenemos en realidad son dos acordes que tienen una nota en común. Enlazamos los acordes do, mi, sol con fa, la, do. La nota común en este caso será do. Esa nota se mantendrá en aquella voz en la que esté. El resto de voces se moverán por el camino más corto, ambas en la misma dirección. En este caso, el sol se moverá a un la y el mi se moverá a un fa. Comprobamos cómo queda el movimiento de cuarta. En este caso disponemos el acorde do, do, sol, mi y lo primero que hacemos es mantener la nota común. A continuación, las voces que no son comunes se moverán por el camino más corto, en este caso mi a fa y sol a la. En realidad, el movimiento de cuarta es muy similar al movimiento de quinta, ya que ambos intervalos son complementarios. La única diferencia es que en el movimiento de cuarta las voces que se mueven lo hacen por movimiento directo al bajo y en el movimiento de quinta las voces que se mueven lo hacen por movimiento contrario al bajo. Vamos ahora con un movimiento de tercera. Cuando enlazamos dos acordes cuyas fundamentales están a distancia de tercera, lo que tenemos en realidad son dos acordes que tienen dos notas en común. Enlazamos en este caso do, mi, sol y mi, sol, si. Las notas en común son mi y sol. La nota que nos queda se moverá por el camino más corto a la otra nota que no es común, en este caso el do hacia el si. Vamos a comprobar cómo quedaría el enlace completo. Disponemos el primer acorde, do, do, sol, mi, y lo enlazamos con el siguiente. Lo primero que hacemos es mantener las notas comunes, tanto mi como sol,
Y la nota que no es común, en este caso do, se moverá a la otra nota que no es común, que es si, por un movimiento de segunda. En realidad, el movimiento que se produce en un salto de tercera es similar al que se produce en un intervalo de sexta. En un intervalo de sexta en el bajo, también volvemos a tener dos notas en común y una que no lo es. En realidad tienen las mismas características que un salto de tercera porque ambos intervalos son complementarios. En este caso disponemos el acorde la, do, la, mi y enlazamos las notas comunes. En primer lugar, el do, después el la y después las notas que no son comunes entre ambos acordes. En este caso mi, que se movería a fa por movimiento de segunda. Continuamos con el movimiento de segunda. Cuando tenemos un movimiento de segunda entre las fundamentales de los bajos que vamos a enlazar, lo que tenemos en realidad son dos acordes que no tienen notas en común. La primera tentación que tendríamos es la de mover las voces por el camino más corto, todas en la misma dirección. Y en este caso lo que tendríamos es un movimiento totalmente paralelo. Esto es totalmente contrario a la idea de la armonía, ya que las voces deben moverse de manera independiente. Por lo tanto, lo aconsejable en este caso es que todas las voces se muevan por movimiento contrario al bajo. En este caso, el bajo es ascendente, pues todas las voces descenderán. Y lo harán de la siguiente manera. El do se moverá a un la, el sol a un fa y el mi a un re. Comprobamos ahora cómo quedaría el movimiento de segunda. En este caso, todas las voces se moverán por movimiento contrario con respecto al bajo. En este caso, el mi se movería al re por movimiento de segunda, el sol al fa por movimiento de segunda y el do al la por movimiento de tercera. De esta forma comprobamos que las voces se mueven de forma independiente. Comprobemos cómo han quedado todos los acordes enlazados, pasando por todos los movimientos de fundamentales, desde el de sexta, el de quinta, cuarta, tercera, segunda. Finalmente, vamos a comprobar cómo quedaría un bajo enlazado siguiendo el movimiento de fundamentales. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.